Hola, soy Rebeca Garza y continuamos con nuestro proyecto de lectoescrituras trans, donde hemos estado abordando el libro de Jack Halberstam que se llama Trans con asterisco, una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género, con la traducción de Javier Sáenz. El primer capítulo fue Trans que hay en un hombre. El segundo capítulo que ya repasamos es Hacer cuerpos trans. El anterior capítulo fue Devenir trans. Y hoy vamos a hablar acerca de generaciones trans. Para las personas que tengan interés en conocer los otros videos, les invitamos, y igual va a estar dentro de del mensaje que vamos a poner en la caja de comentarios, en la página de queertransce.org. Pueden consultar los capítulos anteriores que hemos estado compartiendo para que puedan conocer este proyecto de acercar, divulgar los estudios trans, los transfeminismos, los conocimientos trans y las memorias trans hacia las personas. En la página de queertransce.org ustedes pueden conocer diversos proyectos que hemos estado difundiendo, manuales, documentos. Estamos difundiendo la Cátedra Libre de Estudios Trans. A veces hacemos pausas porque es un trabajo que se sostiene con los recursos propios. Y antes recordarles que éramos Queretrans, y por esa razón pues el blog nuevo es reciente, pero si ustedes se van a queretrans.com también conocerán lo que estuvimos haciendo ahí, y es prácticamente lo mismo, más que ahora pues tenemos más acotado nuestro trabajo, ¿no? Que son los estudios trans, los transfeminismos, mis perros. Y bueno, Tristan. Entonces, gracias a las personas que se están sumando. Y como les digo, hoy dentro del lectoescrituras trans vamos a seguir viendo el libro. Tristan. Ya, vamos a seguir viendo el libro de Trans, de Jack Halberstam, que es su nombre trans. Y hoy vamos a repasar el capítulo 4, que se llama Generaciones Trans. Y empieza con una cita de la película, del documental Paris is Burning, que lo pueden ver en Netflix si es que todavía sigue ahí. Y dice: una casa son familias para muchas personas que no tienen familia, pero este es un nuevo sentido de familia, dice Dorian Corey en Paris is Burning, y cuya directora es Jenny Livingston, de 1990. Y inicia este capítulo Jack Halberstam diciendo lo siguiente: las personas trans de cierta edad por lo general pueden recordar la primera vez que vieron a una persona con género ambiguo. Para mí, como a muchas personas de mi generación, fue mi profesora de gimnasia. Era una mujer de una musculatura impresionante que actuaba, corría y lanzaba, entre comillas, como un hombre. La señora S, como teníamos que llamarla, vestía de chándal todos los días. Por lo general era un chándal elástico de nylon rojo con elegantes rayas blancas por los laterales de la chaqueta y los pantalones. La señora S ladraba sus órdenes como un sargento instructor militar y nos enseñó cómo golpear una bola de hockey muy lejos y cómo embestir a los rivales para echarlas del campo. Yo reconocí algo familiar en la señora S, y del mismo modo ella también reconoció algo queer en mí y me seleccionó para darme clases extras. Más tarde conocí a las drag queens y en alguna ocasión a algunos drag kings en la ciudad de Nueva York en la década de los 80s. Y siempre me preguntaba si era posible vivir en un cuerpo que no fuera totalmente interpretable como masculino o femenino. Algunas teóricas butch, como Esther Newton sobre todo, me permitieron imaginarme a mí mismo como un profesional sin la necesidad de ir de mujer. Y en esa época seguramente yo también representé cierta forma de masculinidad alternativa y verosímil para otras personas. El contacto por el cruce generacional ha sido crucial para las personas trans durante las últimas 4 o 5 décadas, haciendo posible para las personas jóvenes imaginarse a sí mismas como personas adultas trans. Sin embargo, en las últimas 2 décadas estos contactos han sido reemplazados por una especie de rivalidad, algo así como una tensión edípica, y cada vez más la juventud trans descubre información sobre sí misma en internet en vez de por medio de otras personas trans mayores.
En un contexto en el que muchas criaturas trans entran en un grupo de jóvenes queer, donde las personas queer y trans adultas a veces pueden verse como el enemigo. En el peor de los escenarios, las generaciones más mayores se ven con desconfianza, como potenciales depredadores respecto a la juventud queer y trans. En la actualidad, en cierto modo, parece como si las personas mayores trans y la juventud trans ocuparan realidades diferentes y pensaran de forma distinta sobre el pasado y el futuro. Este capítulo intenta abordar y esperemos que cerrar esta brecha creciente. En los minutos iniciales del documental de Jenny Livingston de 1990, En Paris is Burning, Pepper la abeja se presenta así: soy Pepper la abeja, madre legendaria de la casa de la abeja. A lo largo de la película se narra una historia polifacética del ambiente de los salones de baile queer de New York en la década de 1980. Este espacio donde las personas drags de color actúan, bailan y hacen pases de modelos a su manera, en una subcultura de la fama brillante y rebosante de improvisaciones sobre sus relaciones con el glamour, el trabajo, lo verosímil y la familia. En la entrevista inicial, Pepper la abeja se identifica como, entre comillas, la madre de su casa, y señala la importancia de su posición en un mundo en el que los jóvenes de color están luchando por sobrevivir. Sus palabras más adelante se parecen a la gran dama Dorian Corey, quien aporta breves pinceladas de las vidas queer y trans. Corey menciona la existencia de casas como la de la abeja y comenta lo siguiente, cito: una casa son familias para muchas personas que no tienen familia, pero este es un nuevo sentido de familia. Los hippies tenían familias y nadie decía nada de ellas, no iban de eso de un hombre, una mujer y los niños. Lo que hemos conocido como una familia de pequeños. Se trata de un grupo de seres humanos con un vínculo común. Esta visión renovada de la familia, el parentesco y el cuidado intergeneracional en el contexto de las casas drags fue uno de los legados más importantes de la película, e incluso hoy en día nos sigue aportando un recuerdo de las nociones mayoritarias de familia. Tienen poco que ver con personas queer y trans de color que han sobrevivido bajo duras condiciones, expresando su, entre comillas, vínculo común. El documental de Paris is Burning ha sido criticado con el paso de los años, pero sigue siendo un importante registro de una subcultura en un momento muy especial. Una de las contribuciones más importantes se refiere a las formas de parentesco creadas por las drag queens, madres, padres, niños y niñas en este universo de performance, en su mayoría negro y latino. La película también es un extenso y acertado reportaje visual de la vida trans en la década de 1980, mucho antes de que las identidades transgénero fueran parte del debate nacional. Aunque la película de Livingston funciona hoy en día principalmente como un archivo de escenas de una época temprana de la historia trans, la propia cultura de los salones de baile continúa existiendo. En su libro Butch Queens Up in Towns, una exposición muy completa del ambiente de los salones de baile antiguos y actuales, Marlon Bailey aporta un conjunto de bailes de antiguos y actuales. Marlon Bailey aporta un conjunto de visiones más elaborado del cuidado intergeneracional trans y de las culturas trans de la performance. El libro reconsidera el parentesco en sí mismo, analizando el complejo conjunto de relaciones entre los hijos e hijas de las casas, entre los hijos e hijas y padres y madres, entre padres y madres, entre casas rivales, etc. En su análisis de las relaciones intergeneracionales, Bailey se basa en el trabajo de Chapman Reddy para explicar la complejidad del género y de la familia en esta subcultura. Reddy, en un artículo titulado, abro comillas, casas, hogares, no identidad, cierro comillas, utiliza el sistema de las casas para ilustrar cómo el capitalismo y la democracia a menudo entran en conflicto, en el sentido de que aunque la democracia preconiza una teoría de la igualdad abstracta, el capitalismo se basa en jerarquías. Mientras que el artículo de Reddy, uno de los mejores sobre la economía de ambiente de baile y su sistema de casas, quiere mostrar lo bien que entienden las reinas su relación con la riqueza, el hogar y la propiedad dentro de la desigual distribución de la riqueza en Estados Unidos. Bailey describe las complejidades del sistema mismo de parentesco. De hecho, Bailey se apoya en una larga tradición de antropólogas queer como Esther Newton, Kath Weston y otras, que reexaminan el concepto de Levi Strauss del parentesco en términos de familias elegidas y hacen una crítica de las heteronormas. Bailey escribe lo siguiente, abro cita:
Por medio de las casas, los miembros del salón de baile cuestionan las nociones convencionales de matrimonio, familia y parentesco, revisando las relaciones de género y redefiniendo el trabajo marcado por el género dentro de la unidad familiar. En primer lugar, la casa es una configuración social, el principio que organiza la unidad familiar. Pero además, la casa también puede ser un espacio en el que se reúnen los miembros y puede ser una casa literalmente para los miembros del salón del baile. Cierro cita. Dicho de otro modo, las casas recrean las redes reales de cuidado de las que han renegado las familias convencionales. Unen a sus miembros por medio de prácticas performativas, por experiencias compartidas sobre sus dificultades y por medio de una interacción festiva con formas de glamour y fama que de otro modo quedarían fuera de su alcance. Lejos de tratarse de una conciencia falsa, el interés por la fama que expresan estos jóvenes y que heredan de las madres y padres de sus casas, en realidad reconoce los mecanismos circulares de apropiación por medio de los cuales la alta costura, los pases de modelo, el mundo de la fama y el baile obtienen su inspiración de esos mundos subculturales en vez de ser al revés. La visión del parentesco queer y trans que ofrecen tanto Bailey como Reddy es importante en una era en la que la criatura trans es representada sobre todo como una persona blanca y de clase media víctima de perniciosas ideologías de género que le impiden vestirse como quiera, utilizar los baños que considere más apropiados y expresar un género único. Esas visiones singulares de las criaturas y de los padres y las madres y del ambiente de las casas del salón de baile ponen de relieve que muy a menudo nos centramos en experiencias de criaturas blancas o infancias trans cuando hablamos de la infancia y hasta qué punto si ésta se ha convertido en algo central para las narrativas contemporáneas de la libertad y de la tolerancia. Sin embargo, esto no explica por qué la infancia trans se convirtió en algo tan central a comienzos del siglo XXI para las nuevas narrativas de la familia estadounidense. En una breve entrada de la palabra clave, la criatura, the child, en el primer número del Transgender Studies Quarterly, la socióloga Tay Meadow expone el surgimiento de la criatura transgénero, abro cita. Es una forma social relativamente nueva. No encontramos referencias a las infancias transgénero antes de los mediados de los 80, cierro cita. Meadow continúa exponiendo la entrada de esta palabra clave con una breve historia de la categoría de la transinfancia y apunta al activismo de padres y madres en defensa de sus criaturas con género variable a comienzos del siglo XXI como algo clave en la producción de las definiciones y explicaciones sobre lo que se puede significar la expresión de la diversidad de género en criaturas muy pequeñas. La explicación de Meadow, aunque es potente, no ubica esta infancia de género variable junto con ninguna otra definición histórica de parentesco queer. Antes de la década de los 90, una criatura de clase media que expresaba un deseo fuerte y constante de ser reconocida como, abro comillas, el otro sexo, cierro comillas, podría haber sido descrita como alguien con un trastorno de identidad de género y quizá haber sido tratada por trastornos psicológicos. Esta criatura podría haber sido considerada como gay o lesbiana y haber sido un motivo de confusión y de consternación para sus padres y madres. Sin embargo, en la actualidad, tal y como lo muestra el trabajo de Meadow, la criatura de género variable ha sido objeto de un activismo y de un apoyo de padres y madres y de miembros de familia que no buscan limitar y reorientar a sus criaturas de género queer, sino que les apoyan y les reconocen en sus identidades de género no normativo. Tal y como ha demostrado el trabajo de Meadow, curiosamente esta nueva generación de criaturas con género diverso puede vivir su identidad de género de formas muy diferentes a como lo vivían las personas tan solo 10 años más de mayores que ellas. Meadow describe esta divergencia en las historias transgénero de la siguiente manera. Abro cita. Las personas trans adultas deben enfrentarse a las muy diversas trayectorias y opciones vitales de estas criaturas más pequeñas desertoras del género. Algunas de estas criaturas pueden decidir ser discretas, mantener una total privacidad sobre sus historias de género cuando sean adultas. Otras puede que nunca se identifiquen abiertamente como transgénero. Muchas nunca recordarán su pubertad natal ni conservarán libros de recuerdos de la infancia llenos de fotos que no reflejan sus identidades de género adultas. Por estas razones,
Esta nueva generación puede tener una disposición mucho mayor a desidentificarse con la historia transgénero y con aquellas personas que estaban allí antes que ella. Cierro cita. Aunque Meadow no profundiza en este punto en su breve artículo, es una afirmación alucinante. A diferencia de otros contextos de justicia social donde la juventud puede reconocer e incluso agradecer a las personas adultas que estuvieron ahí antes que ella para hacer que el futuro fuera un lugar más habitable, Meadow propone que el apoyo familiar y comunitario del que disfrutan ahora muchas criaturas trans blancas de clase media les permita tener una vivencia de la infancia radicalmente diferente a la que tuvieron las personas trans de hace una década. Mientras que las personas transgénero de mi generación, que ahora tienen 40 o 50 años, a menudo no pudieron hacer su transición hasta que fueron adultas, carecían de un lenguaje complejo para su diversidad de género y tuvieron que vivir gran parte de sus vidas conviviendo con identidades de género con las que se sentían incómodas. Las infancias de género no normativo de hoy con el apoyo parental pueden crecer como trans, en vez de tener que soportar largos periodos de normatividad de género forzoso. Aunque esto es algo que en cierto modo se debe celebrar, Meadow sugiere que también ha hecho que estas personas no se identifiquen con la historia que produjo las condiciones de su agradable paso de la infancia trans a la vida adulta. Y de hecho, quizás es esta falta de identificación que describe Meadow dentro de una nueva generación de criaturas y jóvenes trans y aquellas personas trans que llegaron antes que ellas, es precisamente lo que ha dado lugar a esas batallas sobre los nombres, que expuse brevemente en la introducción. Mientras que para una generación anterior un término como travesti o tranny le recuerda una época en la que la terminología médica dominaba el panorama y forzaba a las personas con género diverso a permanecer en cuerpos de género normativo por largos periodos de sus vidas, para la juventud trans el término le sugiere un mundo sombrío, donde los insultos tuvieron que ser rehabilitados y convertidos en afirmaciones identitarias y donde trans era un indicador de una especie de disforia y de daño irreparable. De hecho, la palabra disforia, un término que permitió a generaciones anteriores explicar su malestar corporal, ha perdido credibilidad y ha quedado como un recuerdo de los viejos y malos tiempos. La pregunta abierta de la variabilidad y de sus sentidos es especialmente significativa cuando hablamos de cuerpos infantiles y adolescentes. De nuevo, Meadow nos recuerda que las observaciones que hacen los adultos sobre las identidades de género infantiles están sesgadas por ciertas presuposiciones, abro comillas. Hay una paradoja central que alimenta todos estos esfuerzos de definir la infancia transgénero. Aunque la mayoría de los adultos entiende el desarrollo del género teleológicamente, siguen intentando saber cómo distinguir el autoconocimiento de la infancia de la identidad adulta. Tratan de determinar si el género es siempre fluido o estable, si es inacabable o termina, si es una propiedad del yo o una creación del mundo exterior. Cierro cita. En otras palabras, para algunas infancias, su diversidad de género es el inicio de un sentimiento de género no normativo que durará toda su vida. Para otras, la diversidad de género es una etapa por la que pasar, y para otras, la diversidad de género en la infancia tiene poco o nada que ver con que se puedan identificar en la edad adulta. Por ejemplo, algunas infancias tienen una sensación tan profunda de estar en el cuerpo equivocado que no pueden hacer nada hasta que el sentimiento de su variante de género es reconocido y atendido. Para otras, por ejemplo, chicazos que aunque crecen son mujeres heterosexuales cisgénero, su antigua expresión de género diverso es parte de una lucha con una concepción limitada de la mujer convencional. Y por último, hay infancias que pueden experimentar de forma descontrolada con el género y con la sexualidad toda su vida, en vez de vivir sus identidades de género como parte de un proceso que se resuelve, que se estabiliza o se completa. Aunque las observaciones de Meadow sobre el desarrollo de la infancia transgénero se desarrollan a partir de la investigación sobre los padres y madres de criaturas o infancias trans, yo tengo poco interés en las vivencias específicas de una generación de personas que cuestionan el género. Me intrigan más las lógicas y los protocolos de representación que influyen en cómo, cuándo y bajo qué condiciones el cuerpo trans se vuelve inteligible, reconocible e incluso objeto de amor o de deseo.
Si bien una generación anterior de infancias queer creció en hogares donde eran miradas con desconfianza o miedo o desagrado, y esta es la trama tanto de Mi vida en rosa como de la película Tomboy, y una generación anterior de jóvenes trans de color se refugió en hogares donde pudo rehacer el verdadero sentido de familia, como en el documental de Paris is Burning, las generaciones actuales pueden crecer en un sistema que, en vez de despreciar a los cuerpos transgénero, lo ven como adultos en miniatura que toman un camino a algo diferente hacia la madurez normativa. En este modelo, la criatura y la persona adulta son totalidades coherentes. La primera atravesando el tiempo y el espacio hacia la otra, en un proceso que permite creer en totalidades, completitud, identidades y coordenadas fijas para el yo y el otro. Pero, ¿y si concibiéramos la identificación, el parentesco y el deseo como algo parcial, incompleto y en evolución? ¿Y si ubicáramos a las infancias trans no como un camino alternativo hacia el hombre o ser mujer, sino como una puerta de salida hacia una visión diferente de la transmisión generacional, como un símbolo de versiones inevitablemente excéntricas de la corporalidad producidas junto a performances tradicionales de la estabilidad de género y como una ruptura en el flujo ideológico? La negativa a ver las partes simplemente como las microexpresiones del todo nos da la posibilidad de ver los cuerpos trans de forma diferente. No como cuerpos desconectados con las lógicas del género en su entorno social, sino potencialmente como cuerpos cuyas partes, en especial sus genitales, pero también su musculatura, sus partes carnosas, las partes que sobresalen, las partes planas, las que cuelgan y las que se contraen, todas significan algo diferente a lo que dicta la lógica del género. Podemos acceder a esta visión del cuerpo trans utilizando el modelo merográfico del parentesco escrito por Marilyn Strater en su libro de 1992 llamado After Nature, English Kinship in the Late 20th Century. En él, Strater propone ver el parentesco como un conjunto de relaciones fragmentarias y parciales, en vez de como un sistema holístico donde las familias sólidas producen líneas de descendencia claras y coherentes. El trabajo de Strater es parte crucial de una redefinición del parentesco bajo la influencia no solo de cuerpos trans en hogares heteronormativos, sino también en tecnologías de fecundación in vitro y nuevas formas de tecnologías reproductivas, tal como lo mostraba el fotógrafo y teórica del género de la Grace Volcano en sus primeros trabajos en Sublime Mutations sobre los cuerpos trans y sus órganos genitales modificados. Los impulsos libidinales son reescritos constantemente por el cambio físico y por las formas de los discursos y de los cuerpos que nos rodean. Y así, mientras que el activismo familiar que rodea la infancia transgénero intenta asegurarse de que sus criaturas diferentes sean reconocibles para padres, madres, profesorados y otras criaturas de su entorno, activistas trans y productores de imágenes intentan llamar la atención no solo sobre los parámetros cambiantes del cuerpo, sino también sobre los cambios que se dan en los protocolos del parentesco, en el panorama libidinal y en las nuevas prácticas de asociación, identificación, coalición y deseo. Tal y como lo expresa Joe Latham, los cuerpos trans cuestionan la naturaleza de la realidad misma. Abro cita. La transexualidad es un lugar productivo para entender cómo se produce el sexo en la medicina y cómo esto decide lo que es posible. No solo para las personas trans que solicitan una intervención médica, sino de una forma más amplia. Cierro cita. Incluso cuando las familias heteros reorientan a sus criaturas trans curiosas hacia una madurez normativa y alejada de conexiones con adultos transexuales, transgénero o en transición, sin embargo parece inocular en esas criaturas un sentimiento de riesgo y de peligro. Por ello, activistas jóvenes trans de hoy en día expresan de forma simultánea un sentimiento incuestionable de su propia legitimidad y la necesidad de un espacio seguro y de lanzar mensajes de alerta, como veremos en el capítulo siguiente. El choque entre, por una parte, un sentimiento duradero de legitimidad y por otra, unos derechos impulsados por padres y madres solidarios pero normativos, no solo altera la historia de las exclusiones trans y de la violencia antitrans, de la juventud trans, aprenden el instinto, sino que además
genera unos impulsos extraños y contradictorios entre la juventud trans privilegiada. A veces algunos jóvenes trans desean cuestionar todos los discursos sobre la vida trans que muestren violencia transfoba y en algunas ocasiones desean distanciarse totalmente de cualquier temática trans. Cuando la juventud trans canaliza sus deseos a través de sus padres y madres en vez de a través de activistas trans más mayores, se convierte en parte de una transición más o menos continua de la juventud trans a una edad adulta género normativa. Pero los recuerdos de épocas pasadas de aspiraciones transgénero no se pueden erradicar tan fácilmente. Consideremos, por ejemplo, el extraordinario proyecto de la fotógrafa queer británica Sarah Davidman sobre las vidas trans, llamado Can't to be Destroyed, que creó a partir de los papeles que encontró entre las pertenencias de su madre tras su muerte. Este proyecto nos recuerda lo que se ha perdido con las prisas por reconocer, clasificar definitivamente y solidificar el suelo movedizo de las identificaciones trans. Pero también localiza entre las generaciones a una figura de género ambiguo y queer que no puede ser entendida desde la perspectiva de las visiones actuales de la identidad transgénero. El proyecto comienza con un sobre de papel manila en el que se han escrito las palabras Ken para ser destruido, y que contiene cartas entre la madre de Sarah y la hermana de esta, Hazel, que es la mujer de Ken, sobre el deseo de Ken o de K de ser una mujer. Las cartas cubren el periodo de 1953 hasta 2003 e incluyen correspondencia con profesionales médicos sobre tratamientos hormonales. También hay un taco de fotografías que Sarah utiliza para contar una historia sobre una vida no vivida. Aunque Sarah había oído hablar a su madre de su tío, no había visto esas cartas ni esas fotos, de modo que no conocía el impacto que tuvo la entrada de Kai en la vida matrimonial que compartió con Hazel. Tras obtener permiso a regañadientes de sus familiares, Davidman comenzó a trabajar con los documentos, no solo para crear el registro de una presencia, sino también una historia de ausencia, pérdida y negación. El trabajo estético que Davidman desarrolla con estos textos e imágenes pone de relieve cómo son codificados los cuerpos dentro de la familia, así como las diversas maneras informales que tiene la normatividad de borrarlos. Can't to be Destroyed es sugerente y elíptico. Está lleno de silencios, secretismo, agujeros, ecos. Al igual que en el caso de Juana Aguilar que comenté anteriormente, este archivo nos recuerda que personajes de género ambiguo de periodos históricos anteriores no pueden ser explicados utilizando el lenguaje contemporáneo de la identidad transgénero. Cada una de las fotografías de este archivo complejo aporta evidencias de las múltiples realidades. En una foto de la boda se observa la alegría de la novia junto con la sonrisa peculiar o la mirada confusa de la cara del novio. Este parece apartarse de la cámara, de la novia, de la boda, del propio testimonio. Es difícil encontrar evidencias tan tangibles de vidas que han sido vividas de otra manera. Tal y como describe Marianne Hirsch en un artículo sobre las fotografías familiares, las fotografías ofrecen un prisma a través del cual podemos estudiar el espacio posmoderno de la memoria cultural, compuesta de restos, desechos, objetos sueltos que han quedado ahí para ser recogidos y ensamblados de muchas formas, para contar diversas historias desde perspectivas diversas que a menudo entran en conflicto. Sarah nos explica al inicio de su ensayo catálogo que Hazel y Ken vivían en Edimburgo y tras la muerte de Kay en 1979 y de Hazel en 2003 fueron enterrados juntos en un cementerio de allí. Se casaron y durmieron juntos y vivieron juntos y fueron enterrados juntos. Esta imagen nos recuerda los sentimientos expresados por Maggie Nelson, los argonautas, cuando acompaña a su pareja trans Harry en un viaje que para él no tiene un destino específico. Como se mencionó antes, Nelson se ve a sí mismo como una compañera de viaje, experimentando transformaciones uno junto al otro. Quizás es así como se sentía Hazel hacia acá, y quizás no. Quizás se sentía abandonada por su marido, quizás no se sentía reconocida como mujer. Quizá también ella tenía un secreto como lo tienen las personas casadas. En una de las últimas fotografías de la serie, Sarah recrea a Kay como una novia y le sitúa junto a Hazel. Aquí es el espejo de Hazel y aparecen como en una relación de hermanas. Quizás podemos usar este concepto de estar juntos o de adyacencia para pensar sobre las vidas paralelas de personas que cambian de lado, pasan por otra, se esconden. El proyecto Can't to be Destroyed ofrece una serie de diferentes perspectivas sobre generaciones trans. En primer lugar, el proyecto recuerda a quienes lo miran que las categorías de identidad se desplazan y cambian con el tiempo,
como la de transgénero, que hoy apenas pertenece a la misma categoría de género variable de hace 20, 30 o 40 años. Además, las fotografías de Kay y de Hazel y la ausencia en los archivos de todo tipo de imágenes aportan una visión diferente de la violencia sufrida por las personas trans. Reconocemos por medio de este proyecto que la violencia puede tomar la forma de una sutil coerción en la categoría de pertenencia, o puede operar por medio de la inclusión en vez de por la exclusión, o por medio del silencio en vez de con el discurso de odio. Quizás necesitemos una paleta más amplia para hablar y pensar sobre el daño, la vulnerabilidad, el dolor y la destrucción. Un proyecto como Can't to be Destroyed ofrece un modelo con más matices para pensar sobre el riesgo. No es que K fuera golpeado o herido físicamente, sino que estaba situado en el lado equivocado de la realidad. Por último, como vemos en este proyecto, la recuperación es siempre algo violenta y cómplice, de modo que cuando rescatamos la biografía perdida de una mujer trans, al mismo tiempo desmontamos la historia de su mujer y probablemente asumimos demasiado rápido el sentido de la identificación de Ken o K con el del otro género. De hecho, cuando presentamos esta obra en público, a menudo me preguntan sobre mi decisión de alternar el uso de pronombres para K. La sensación que los miembros de la audiencia han transmitido en estas preguntas es que la identidad de K está establecida como femenina y que debería de ser tratada como tal. Mi argumento aquí es que K entra en la representación solo bajo el signo de la destrucción, Ken, para ser destruido. Y por eso los pronombres fluctuantes captan la forma en que K entra y sale del reconocimiento histórico. Instalarse en el ella no va a rescatar a K, eso no lo resolverá los peligros a los que se enfrentó y nos dará una imagen más verdadera de quién fue. El peligro de todo intento de adivinar estas economías emocionales de supervivencia reside en el impulso de hacer balance del libro, de hacer que todo tenga sentido, pero algunas historias no son tan fáciles de resolver y, de hecho, al intentar resolverlas podemos pagar un precio muy alto por esa coherencia. Tal y como dice Saidiya Hartman en un artículo sobre adentrarse en los archivos de la crueldad que forman la historia de la esclavitud, debemos preguntarnos por qué queremos contar la historia de aquellas personas que no dejaron ninguna huella, o cómo muchas solo pequeñas pinceladas de su existencia, discursos tachados y superficies de fotografías rascadas. Y esta es la cuestión. ¿Por qué intentamos contar historias sobre aquellas personas que han desaparecido por una enorme brutalidad o por un borrado sutil? ¿Lo hacemos por ellas o por nosotros? Hartman en Venus in Two Acts se basa en una metodología que utiliza una connotación narrativa o la negativa de llenar los huecos y a aportar una conclusión. A veces necesitamos más discursos, otras veces menos. A veces la persona adulta de una generación más antigua de identificación trans ofrece un refugio necesario a una persona joven que está luchando para habitar un cuerpo que no encaja. A veces ese mismo vector de identificación bloquea la capacidad de la persona joven para expresar una identidad de sí misma. Volviendo a Paris is Burning, quizás podamos apreciar el trabajo creativo que supuso formar, ocupar y mantener las familias del baile y las casas y las muchas generaciones de personas trans, a quienes ofrecieron y aún ofrecen hoy un hogar, amor y apoyo. Estas familias, unidas por un vínculo común, parecen menos frágiles que los hogares de clase media, que se agrupan en torno a sus criaturas trans, ofreciéndoles campamentos de verano, asesoramiento y literatura para valer. Y mientras que los hogares actuales de clase media pueden que estén transmitiendo a sus criaturas un sentimiento de peligro, en cambio hogares menos protegidos aportan habilidades de supervivencia. En Paris is Burning, Dorian Corey comparaba las casas con las pandillas callejeras y explicaba que disfrazarse y el realismo de las performances de las reinas les permitían volver a casa andando sin que los molestaran. En las comunidades precarias queer de color, el parentesco es un sistema de alianzas y de sangre menos escrito. Es más un sistema de apoyo inestable diseñado para ofrecer seguridad en un mundo donde la policía no te protege, sino que más bien es la causa de tu vulnerabilidad. Y Paris is Burning debe situarse en el contexto de los muchos espacios donde personas queer de color crean un parentesco con el fin de sobrevivir en un mundo que es hostil a su misma existencia. En ese sentido debemos pensar en las personas trans que están en prisión, que participan en familias carcelarias y se pasan información entre ellas sobre cómo sobrevivir en el sistema de la justicia penal. Miss Major, una directora ejecutiva de Transgender Variant en Intersex Justice Project,
TGIGP, es una mujer transgénero negra que ha pasado su vida en prisión y que ahora es una fuerte activista centrada en el abuso de las personas transgénero en prisión, en especial a las mujeres. Miss Major es además la mamá de un grupo dentro del TGIJP que se llama Make It Happen Mamas, MIHM, dedicado a promover programas de mentoras para mujeres jóvenes transgénero de color. Esta idea de una familia en la cárcel y sus extensiones fuera de ella propone una visión del parentesco muy diferente a aquellas que se dan en el entorno de la familia de clase media y sus necesidades. Miss Major señala que las mujeres transgénero de color quedan fuera de las políticas generales LGBT y están en el lado equivocado de la justicia. Cito, una de las cosas que le ocurre a una chica que se ve metida en el PIC o complejo industrial penitenciario es que desde el momento en que decidimos ser una persona transgénero ya estamos fuera de la ley. Cierro cita. Los hombres trans de color, algunos son transgénero, otros son butch, otros son percibidos como masculinos, también son objeto de crecientes tasas de encarcelamiento en comparación con hombres transgénero y butch blancos. Tal y como detalla el libro de Sarah Haley, No Mercy Here. La percepción generalizada de cuerpos negros y sin duda de otros cuerpos femeninos de color como masculinos o un género impropio lleva a la criminalización de muchos transmasculinos de color. En un artículo titulado Out of Compliance sobre las personas que se identifican como masculinas en las prisiones de mujeres, Lori Grishky señala que muchas de las personas de género no normativo con las que hablo en prisión se identificaban con el término agresivo o machote, más que como lesbiana o transgénero. Algunas de las personas con las que hablo también utilizaban el término chicazo y otras se identificaban como hombres transgénero. Para estas personas identificadas con lo masculino, la prisión era un lugar en el que la feminidad era obligatoria y su comportamiento agresivo. Era considerado violento, criminal o peligroso. Estos tíos son obligados a vestir ropa ajustada con rayas femeninas y camisetas y panties que representan lo que un preso llama feminización forzosa. Una presa afroamericana, Butch Chris Shelley, ha estado en la cárcel 9 años. Shelley, quien a sí misma se llama una lesbiana de género no normativo, fue trasladada del centro de menores a la cárcel a la edad de 17 años. Shelley fue encarcelada por un robo que cometió con otra persona, un hombre asiático. Como Shelley portaba un arma descargada, le condenaron a una sentencia de 12 años, mientras que al otro acusado lo condenaron a 3 años. En la cárcel, Shelley era considerada una persona peligrosa por los guardias. Era humillada de forma rutinaria por el aspecto de su género y era agredida por los guardias con spray de pimienta y porras. Shelley explica que la única forma de evitar ese trato violento era adoptar una actitud obediente, pasiva y tímida. En sus propias palabras, cito, entonces repentinamente sentí y crecí a callarme y a ser humilde y a no responder a sus palabras. Así es como logré que al final me dejaran en paz. Cierro cita. Cuando pensamos sobre las generaciones queer y las muy diversas experiencias de las personas trans blancas y las de color a lo largo del tiempo, dentro y fuera de diferentes espacios institucionales, escuela, familia, prisión, hospital, vemos que tal y como afirma Stephen Dillon, cito, el régimen penitenciario estadounidense trabaja con la raza, el género, el espacio y la movilidad para estructurar regímenes de conocimiento, no solo como entendemos las fuerzas que nos hacen llegar a existir, sino también literalmente lo que somos capaces de conocer. Cierro cita. Tal y como Dillon propone, cierta epistemología del armario, la familia, el hogar y la escuela nos muestra una versión de la cultura de Estados Unidos, en la que las personas trans encuentran su potencial liberador en los reconocimientos que les dan padres y madres, el profesorado, los compañeros de trabajo y las personas cercanas. Pero esta visión de la libertad americana está asegurada por un conjunto de otros mecanismos de reconocimiento y vigilancia que confinan a las personas trans de color, a menudo mujeres, a menudo trabajadoras sexuales, dentro de diversas formas de criminalización, control policial y encarcelamiento. Quizás una diferencia importante entre los modelos de clase media sobre el parentesco, la familia y la transmisión intergeneracional y aquellos que operan dentro de otras comunidades tienen que ver con la función de la amistad. Estos pequeños fugitivos de género de las familias que estudia T. Meadow
Viven sobre todo en muchos mundos donde las únicas personas trans de la familia y probablemente de las comunidades cercanas. E incluso en el texto de David Mann, los sujetos de género diverso aparecen solos. En comparación, las casas de los salones de baile vibran con una enorme amistad y ofrecen una comunidad que se extiende mucho más del parentesco biológico. Aquí os pongo un último ejemplo de parentesco más allá de la familia. Se trata de Una pequeña familia, película de 2015 que construye una visión del parentesco trans y de la comunidad a partir de la materia prima de la amistad. Tangerine, dirigida por Sam Baker y grabada con un iPhone 5. Una nueva plataforma y una pantalla pequeña se dedicó a captar no una gran narrativa sobre la persona transexual, sino múltiples y complejas pequeñas narrativas de la vida trans en la ciudad que se suman a contranarrativas sobre la vida, la muerte, la comunidad, la libertad y la movilidad. La protagonizan dos actrices trans noveles, Quintana Rodríguez y Mia Taylor, que hacen el papel de dos trabajadoras sexuales transgénero, Cinderella y Alexandra en Miss Hollywood. Aquí Hollywood, en una indirecta irónica del cine de masas, no se refiere a la industria del cine, sino a los centros comerciales cutres y conflictivos que están llenos de charlatanes por el día y de chaperos por la noche. La película es revolucionaria porque rompe con los protocolos que suelen representar los cuerpos trans y con sus paradigmas positivos y negativos. Y en su lugar se centra en la amistad, el trabajo sexual, el conflicto, el fracaso y la decepción, y lo hace con humor y energía. Tangerine muestran a las trabajadoras sexuales trans bajo la vigilante mirada de la ley, tratando de mantener una amistad, de vengar una infidelidad y de sacarse algo de dinero con un poco de arte. Alexandra y Cindy se buscan la vida con ingenio y resiliencia contra las adversidades cotidianas. Aunque la policía está muy presente en la película, en las esquinas, patrullando, haciendo llamadas de teléfono, y aunque la prisión está siempre en sus vidas, las mujeres utilizan su alianza para producir una vida que es algo más que la suma de sus heridas y sus traumas. Haciendo llamadas de teléfono, y aunque la prisión está siempre en sus vidas, las mujeres utilizan su alianza para producir una vida que es algo más que la suma de sus heridas y sus traumas. Alexandra paga al dueño de un local para que la deje actuar. Presiona a Cindy para que le acompañe en una gran actuación y contra todo pronóstico, y aunque tienen que perder tiempo en secuestrar y reducir a una mujer que es Cindy, que está acostándose con su hombre, Alexandra termina en el escenario con un vestido rojo cantando dulcemente Toyland al estilo de Doris Day. En el espacio-tiempo de la película es Nochebuena y esta canción sobre un lugar místico y feliz evoca una infancia pasada llena de juguetes y de alegría que sin duda el personaje principal de la película no tuvo y que no puede recordar. En la versión de la canción de Doris Day, Toyland es el lugar de placer infantil, y una vez que sus límites se rompen y la criatura empieza a crecer, ya no se puede volver a él. Para Alexandra y Cindy, Toyland es, citando el último trabajo del teórico queer José Muñoz, un lugar y un sentimiento que son visibles solo en el horizonte. En un futuro, no un pasado o una forma de visualidad queer que está aún por llegar. Para acceder que necesitamos entrecerrar los ojos, agudizar nuestra vista y forzarla a ver de otra manera, más allá de la visión limitada del aquí y el ahora. Cuando la cámara retrocede desde la brillante actuación de Alexandra, vemos que Cindy está discutiendo con la camarera para que les pongan bebidas y que el club está vacío, salvo por unas pocas personas en el bar. La tensión entre el espacio de la canción, la luz intensa que brilla sobre Alexandra mientras actúa y la dura luz del bar donde está Cindy enfadada y discutiendo, a la vez capta el desafío de describir las vidas de las personas trans. Vidas vividas un minuto al borde de la posibilidad utópica y al minuto siguiente desesperadas al tener que volver a la vida cotidiana. Esta pequeña película que se centra en los miedos, las esperanzas, las derrotas y los pequeños triunfos en una noche de la vida de unas mujeres trans tiene éxito porque evita el triunfalismo. La microescala del iPhone no reduce las vidas que capta, ni tampoco las representa como pequeñas en relación con otras vidas más grandes o con grandes amores. En su lugar, esta pequeña pantalla nos advierte de lo mucho que perdemos cuando vemos la vida representada solo en una gran pantalla, solo según la lógica del heroísmo, del progreso y del éxito. El objetivo aquí no es hacer que sus cuerpos excéntricos se encajen en los sistemas ya existentes del derecho, el gobierno, el placer y el castigo.
La búsqueda de los mundos trans significa destruir las realidades en las que estos cuerpos trans requieren reconocimiento, derechos y adaptaciones. Como dicen algunos activistas trans sobre la cárcel, no se trata de encontrar en la prisión. En su lugar, deberíamos utilizar la oportunidad de la crisis que han inaugurado el cuerpo trans para gestionar la práctica de enjaular a seres humanos. En otras palabras, no hay derecho a enjaular. En un ensayo titulado Building an Abolitionist Trans and Queer Movement with Everything We've Got, los activistas y académicos Morgan Basichis, Alexander Lee y Dean Spade analizan la supresión de las agendas radicales queer en el siglo XXI a favor de proyectos asimilacionistas que promueven el matrimonio, la seguridad y la familia convencional y los beneficios fiscales. Describen múltiples tácticas que podrían adoptar las comunidades en vez de sucumbir al camino fácil de la inclusión y el reconocimiento. Por ejemplo, apoyar la liberación como un proceso colectivo, promover un cambio para la prosperidad de las clases pobres, buscar la seguridad por medio de una transformación colectiva, no con más policía, y terminan proponiendo que nos alejemos de lo razonable, lo pragmático y lo posible, en favor de lo utópico, lo fantástico y lo imposible. Se preguntan qué supondría aceptar la imposibilidad de nuestras formas de vivir y de nuestras concepciones políticas en vez de distanciarse de ella. ¿Qué supondría desear un futuro que ni siquiera podemos imaginar, pero que nos han dicho que nunca podrá existir? En esta visión imposible de un mundo que nos han dicho que no puede existir, lo que se convierte en el objetivo utópico de pensar lo trans de forma generacional, utilizando el concepto de imposibilidad, incluso de irrealidades trans, palabras frustradas que describen nuestras propias irreales corporalidades que no buscan una ratificación, formas de ser frustradas que al exceder los marcos actuales los cuestionan. Podemos distanciarnos de la pragmática del reconocimiento y la identificación y en su lugar mirar cómo vivieron las generaciones en los ámbitos de lo inauténtico, lo engañoso y lo indemostrable. No lo hicieron con la esperanza de ser reconocidas un día como reales, sino porque la violencia de lo real no merecía el precio de admisión. A su vez, la lección que estas personas trans más mayores pueden ofrecer a jóvenes que están luchando para equilibrar las demandas de visibilidad, inclusión y aceptación con sus propios deseos revolucionarios de cambiarlo todo es de incalculable valor. Mientras que algunas personas jóvenes trans privilegiadas son animadas a ser normales cuando entran en la edad adulta, meticulosamente asesoradas por sus padres y madres, muchas otras personas trans jóvenes rechazarán ese futuro en favor de nuevos paradigmas de vida, de amor y de familia. Y con esto concluimos este capítulo bellísimo, capítulo 4 llamado Generaciones Trans. Y pues mañana, si todo sale bien, a esta hora nos vamos a conectar para ver el capítulo 5, Representación Trans. Si no has escuchado los anteriores capítulos, te invitamos a que visites la página de Queer Trans, como aparece el nombre de esta cuenta, y luego ce.org, y ahí podrás conocer cada uno de los videos, un pequeño resumen y más de nuestras actividades de difusión, de conocimientos, saberes y memorias trans y travestis y puteriles que tenemos compromiso de Queer Trans, Centro de Estudios AC. Mi nombre es Rebeca Garza y nos vemos mañana y que tengan una hermosa tarde.